La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero compartir con ustedes el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos, la epístola de Santiago es una epístola maravillosa. Es una carta universal porque está dirigida a todos los creyentes. Es de autoría de Jacobo, el hermano del Señor, uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. Sucede que Santiago trata tópicos de la necesidad de comprender la vida práctica de la iglesia. Usted se consigue al leer toda la epístola de enseñanzas acerca de cómo la iglesia conducirse en medio de circunstancias del día a día. Es una epístola tan práctica que nos dice que la fe sin obras está muerta. Nos presenta cómo debemos conducirnos y manifestar obras de haber sido verdaderamente redimidos. No profundiza en los temas teológicos para hablarnos acerca del conocimiento, ya que otras epístolas se dedican a ello, entre ellas las de Pablo, las de Pedro, pero la de Santiago nos atañe en el día a día, lo que la iglesia debe enfrentar en el día a día y cómo comportarnos en las diferentes situaciones que se presentan en nuestra cotidianidad. Ahora bien, se encuentra este capítulo maravilloso que nos habla de una manera magistral acerca de nuestras palabras, sí, de nuestra lengua. Porque no solamente está hablando de la lengua como el músculo que se encuentra dentro de nuestros miembros, sino que nos habla acerca de lo que la lengua produce, lo que la lengua habla. Y mire que esto ha sido tergiversado en nuestros días, porque nos conseguimos con que hay una enseñanza y libros que se han escrito sobre ellos acerca de que el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua, utilizando un versículo de la Biblia que así lo dice. Entonces dicen que cuando nosotros declaramos algo, eso sucederá. Sucede que se nos dice que si declaramos pobreza, seremos pobres. Si declaramos riquezas, entonces seremos prósperos.
Si declaramos que nuestros hijos son torpes, entonces crecerán en torpeza porque los hemos declarado sobre ellos maldición. Y si nos declaramos enfermos porque pronunciamos que estamos enfermos, entonces siempre viviremos en enfermedad. Pero que si declaramos salud, entonces seremos sanos. Esto no es otra cosa que la mezcla de un fuego extraño, por decir una expresión, hablando acerca de contaminar el verdadero mensaje del Evangelio, un fuego extraño delante de Dios. ¿Por qué? Porque sucede que estas enseñanzas no son enseñanzas bíblicas, son enseñanzas extraídas de la metafísica. La metafísica es la que enseña que lo que usted diga, eso se hará. Recuerdo las obras de una de las principales escritoras de la metafísica contemporánea, y era Connie Méndez. Y Connie Méndez decía en sus enseñanzas continuamente esto, que lo que dices, eso vas a recibir. Eso es precisamente, o ese es uno de los títulos de sus libros. Ahora este fuego extraño ha sido introducido dentro de la doctrina verdadera. Y se toma el libro de Santiago, hablando de esta parte práctica que mencioné hace unos momentos, para decirnos entonces acerca de este poder de las declaraciones. Pero sucede que cuando vamos más allá, entonces acabo de mencionar que el libro de Santiago nos habla acerca de la parte práctica de la iglesia, de la vida práctica de la iglesia, del creyente. Ahora veamos en la vida práctica a una persona que cuida sus declaraciones. Dura todo el día declarando prosperidad, dura todo el día declarando bendiciones, dura todo el día declarando que todo está bien. Pero sucede que entonces diríamos que esa persona va a tener una vida así. Pero vemos que proporcionalmente no es cierto. Esa persona no vive una vida de prosperidad y bendición, porque al mismo tiempo que está declarando estas palabras, también habla mal de los demás, también juzga a los demás, también condena a los demás, también señala a los demás. He conocido cantidades de personas que mientras andan diciendo que están declarando bendición y que con sus declaraciones están profetizando palabras que realmente se van a producir en su vida, entonces sucede que hablan mal del hermano, hablan mal del pastor, hablan mal de la iglesia, hablan atrocidades de las demás personas, hablan mal de la sociedad, hablan mal de sus vecinos. Entonces déjeme decirle que esa persona tiene una lengua que lo arrastra a la perdición y lo arrastra a la destrucción. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, palabras literales del Maestro, del Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Él dijo, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. También dice que de toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta en el día del juicio. Oiga, toda palabra ociosa, es decir, no solo esas palabras en las que usted está declarando prosperidad, sino esas palabras en que está hablando mal de mí, en que está hablando mal de sus padres, en que está hablando mal de sus hijos, en que está quejándose por las cosas que no tiene. ¿Sabe por qué acarrea la lengua mal sobre nosotros? Porque nuestras palabras pueden contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ha sido dado para que habite en nuestro templo. Ya no habita en el templo de Jerusalén, ni en ningún templo humano. Ahora habita en nosotros. Ahora nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entristecemos? De tal manera que su acción se contrista en nosotros. Entonces somos creyentes que ya no somos conducidos por el Espíritu de Dios, sino somos creyentes que somos conducidos por nuestros impulsos y nuestra carne. Y empieza nuestra debacle camino a el decaimiento espiritual y a la sequedad espiritual. Porque el Señor lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. La única manera en que un pámpano, es decir, una ramita, produzca fruto, es cuando se mantiene conectada a la vid. Ahora yo puedo romper esa conexión. Eso se llama contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristo? Lo contristo cuando llevo la contraria a lo que la palabra dice. Si alguno habla, hable conforme a la palabra que Dios da. Entonces mis palabras tienen que reflejar la enseñanza bíblica, no solamente repetir versículos
por listas enormes que han sido memorizadas. Lo felicito si así lo hace. Pero es que esa palabra tiene que transformar su palabra y mi palabra. De tal manera que cuando nos reunimos, que cuando hablamos con otro, lo que fluye es la palabra de Dios y no la palabra nuestra. Cuando hablaba de contristar al Espíritu Santo, ¿sabe lo que la Escritura nos dice? Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Entonces, ¿cómo lo contristo? Con lo que yo digo, cuando lo que digo no está en armonía con lo que Dios dice. Entonces no es declarar, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Claro que sí, porque de acuerdo a lo que usted diga, entonces tendrá vida o tendrá muerte. ¿Qué es vida? Vida es comunión. Cuando el Espíritu tiene comunión con nuestro cuerpo, porque está viviendo en él, entonces estamos vivos. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces hay una separación porque el espíritu salió del cuerpo. Ahora el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Usted puede tener vida y vida en abundancia si se mantiene en comunión con Dios. Pero usted puede romper esa comunión con Dios. Yo puedo romper esa comunión con Dios. Entonces mi lengua puede producir muerte. ¿Y cómo produce mi lengua muerte? Cuando hago enojar a Dios con mis palabras. Cuando lo hago cansar con mis palabras, porque hablo palabra mía y no la de Dios. Entonces, cuando usted habla de resentimientos, usted no está hablando conforme a Dios. Cuando usted critica a otra persona, usted no está hablando conforme a Dios. Cuando usted murmura de otra persona, está hablando no conforme a Dios, que está acarreando a su vida muerte espiritual. Porque está yendo a la separación del Espíritu Santo en su comunión, porque lo está contristando por sus palabras. Cuando habla mal de su esposo, cuando juzga mal a su esposa, cuando juzga mal a la iglesia, cuando juzga mal a sus hermanos, cuando juzga al pastor, y puede ser que tenga razón. Pero la Biblia nos enseña qué pasa cuando usted ve la falla en otro. No dice que vaya a decirle a otro hermano lo que usted ha visto. ¿Sabe por qué? Porque si ese otro hermano lo ha visto en menor grado o en igual grado que usted, y usted lleva más contaminación, lleva más murmuración, ¿qué hace? Se acrecienta lo que está en el corazón de aquel hermano. Y si no se había dado cuenta, ni sabía nada de lo que usted le lleva, entonces usted está siendo portador de una raíz de amargura que hace que muchos sean contaminados. Entonces su barca está siendo llevada a la destrucción. Es como lo acabamos de leer en esta epístola de Santiago. Dice que una gran embarcación la gobierna un muy pequeño timón. No la van a mover, oiga bien, la gran tempestad que venga sobre ella y los impetuosos vientos que vengan sobre ella. Lo que va a mover la embarcación es que haya un giro en el timón. Y lo que puede hacer un cambio en su vida no son las circunstancias externas, sino cómo usted se conduce en medio de esas circunstancias. Y esa conducción se demuestra en las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted no puede decir que ama a alguien y habla mal de él. Y dice, no, pero es que yo estoy hablando de sus errores, pero yo de todas maneras le amo. Si usted le amara, no contaminara a otros, ni contristar al Espíritu Santo hablando mal de él. ¿Qué cree usted que es maldecir? ¿Solamente pronunciar la palabra de maldición? No, maldecir es hablar mal de alguien. Y si usted habla mal de alguien, aún teniendo la razón, sin embargo sigue hablando mal de alguien. Y el Señor dijo, bendecid y no maldigáis. Entonces quiere decir que si usted tiene algo bueno que decir, dígalo. Y si tiene algo malo que decir, cállelo y preséntelo delante de Dios, que es poderoso para tratar con aquel que se está comportando de una manera incorrecta. Ahora,
lo que puede hacer en un momento determinado es con amor ir y corregir a aquel que está actuando mal. Pero tiene que hacerlo estando usted y él. No puede hacerlo con otras personas, diciéndolo a otras personas, porque está extendiendo veneno. Y dice la Biblia que dará cuenta por cada una de esas palabras. Dice también la Escritura que todo hombre sea presto para hablar. No lo dice así, dice que debe ser presto para oír y tardo para hablar. Algo muy fácil es cuando nos molestamos, ciertamente, pronunciar palabras de las cuales después nos arrepentimos o pedimos perdón. ¿Sabe qué es eso? Un acto de falta de sabiduría. Porque el ser sabio es oír, callar, meditar en lo que voy a decir y después hablar. Pero qué fácil es empezar a decir cosas rápidamente sin siquiera meditarlas ni medir las consecuencias de lo que estamos diciendo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted comerá del fruto de sus labios. Y ese es otro versículo mal interpretado por los predicadores de la nueva era, ligándolo con la metafísica, diciendo entonces que bueno, que usted va a recibir el fruto de lo que usted declare. No, he visto a muchas personas declarar bien y sin embargo proceder mal. Porque lo que debo hacer es entender que yo voy a recibir el fruto de lo que digo. Entonces yo vengo y pronuncio palabras y hablo palabras y digo cosas que después van a tener consecuencias. Porque tal vez pida perdón, pero eso dejó heridas en la otra persona. Y si la otra persona no tiene la suficiente madurez como para pasar por alto esa ofensa, entonces aunque lo perdone, en el corazón quedó el resentimiento. Imagínese usted si las palabras que lanzó sin meditar y sin pensar se las dirigió a una persona que no tiene a Dios en su corazón, a alguien que no ha sido convertido. Entonces usted va a llevar el fruto de sus labios y es tener enemigos y personas que lo malponen, lo señalan, lo critican. Y no es porque el enemigo se ha levantado contra usted, es porque usted ha sido imprudente, es porque yo he sido imprudente y he dicho palabras que no debía haber dicho, porque cuando me enojo, entonces allí es que se prueba lo que está en el corazón. Si usted puede contener y cerrar las compuertas de su boca para que no salgan palabras que más tarde van a traer un daño terrible en mi relación con los demás. Por eso dice acá en el texto que acabamos de leer que es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Porque es como ese diminuto fuego, tal vez un fósforo que se lanzó en medio de un gran bosque, y al principio era un fuego de un fósforo, pero encendió unas hojas, esas hojas encendieron ramas, esas ramas encendieron árboles, esos árboles encendieron a otros, y cuando vine a ver se propagó un incendio que acabó con un bosque. Y una pequeña discusión puede terminar con una amistad, puede terminar con una vida espiritual, puede terminar con la muerte espiritual de alguien. Recuerde el texto, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Qué fácil es ahorita, en medio de todo lo que estamos viviendo, lanzar improperios con nuestra boca. Dice la Biblia que no pueden salir de una misma abertura agua dulce y agua amarga. No podemos con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecir a los hombres que son creados a la semejanza de Dios. Y en estos días es muy fácil oír a personas predicar, cantar, alabar a Dios. Lo he visto muchísimo, diría que por miles de veces. He visto a personas que profetizan en nombre de Dios, que hablan en nombre de Dios, pero también luego en su propio título desmembran el cuerpo de Cristo a través de sembrar contaminación, críticas y murmuraciones. Y lo que principalmente hacemos es decir que esto se quede entre nosotros y no se lo digas a nadie. Por supuesto que eso no va a pasar, porque usted ha encendido un pequeño fuego, y ¿quién puede esconder el fuego? El fuego no puede ser escondido.
así como tampoco lo que hemos sembrado se va a mantener oculto. Eso va a producir daños en esa persona, va a producir daños en que esa persona tampoco lo podrá contener y en algún momento también lo dirá: yo he encendido un gran fuego por el cual le daré cuenta a Dios un día porque he quemado el plantío de Jehová. Esto nos lleva a decir que el día de hoy debemos todos arrepentirnos y corregir nuestra manera de ser, corregir nuestras palabras. Y no solamente ello, sino que cuando dice la Escritura que debemos ser prestos para oír y tardos para hablar, entonces de una vez decidámonos a decidamos hoy poder meditar más antes de hablar, pensar antes de mandar el mensaje de texto, porque hoy en día con la comunicación y sus avances, lo que tenemos es que los textos son las palabras escritas. Entonces no hablamos, pero escribimos. Piense antes de mandar un mensaje, piense antes de hablar con alguien, piense antes de escribir. Primero medite las consecuencias de qué es lo que usted está diciendo y está expresando, porque si lo está haciendo de una manera guiada por sus emociones, entonces le aseguro que un día estará ante el trono de Dios para rendir cuentas por ello, pero en esta vida comerá del fruto de sus labios. Un hombre de Dios que me ha gustado compartir esa historia en la iglesia, y es con la que termino esta meditación de hoy, aprendió esto por experiencia y fue un hombre muy usado por Dios, y a través de él muchas almas se convirtieron, y lo que fluía por su boca al predicar era una palabra realmente impactante para todos los oyentes. Pero él en su vida personal había aprendido algo. Cuando iba caminando por el bosque en un paseo y se le unía algún hermano, y ese hermano le empezaba a decir: fulano de tal está hablando de ti, inmediatamente le decía, porque era una persona muy criticada: todo el que quiera vivir rectamente en el Señor padecerá persecución. Todos tenemos fallas y errores que otros pueden criticar sin darse cuenta de lo que están haciendo, porque otros no han aprendido a usar su lengua. Pero preocúpese por usted y yo aprender a usar nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. He allí la importancia, no es la declaración de lo que usted diga, es aprender a usarla para bien, para edificar, para levantar al que está caído, para animar al que está desanimado, para vendar al que está herido, y no para destruir, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces, en estos momentos que es tan fácil criticar, que es tan fácil hablar mal de este y de aquel, que usted puede cuestionar que las iglesias están cerradas y eso es porque los pastores tienen miedo y eso es porque esto y por aquello, y usted empieza a lanzar toda aquella clase de improperios. Su nave es arrastrada de un lado a otro, es porque usted no ha aprendido a llevar el control del timón. Dice que han sido domadas todas las bestias que existen, menos que ese miembro pequeño que está en nosotros. Eso no lo hemos aprendido a domar. Y dice que si usted lo aprende a hacer, entonces es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y volviendo a la historia de aquel hombre de Dios, cuando él oía que alguien le decía: fulano de tal está hablando de ti, le decía: ya va, no me cuentes más nada. Arrodillémonos acá y oremos por él. De esta manera cortaba rápidamente la crítica y no dejaba ser contaminado por el veneno mortal, como aquí mismo lo dice la Escritura, traía esa lengua. Y donde quiera, en su casa, donde quiera que estaba, alguien venía a decirle algo, inmediatamente le decía: no me hables más de esa persona, vamos a presentarlo en oración. ¿Se imagina usted si nosotros pusiésemos esa palabra por obra? Hay momentos en que debemos expresar cosas para pedir la consejería, sí, por ejemplo, en un asunto matrimonial, en sus problemas personales, pero usted tiene que saber a quién va a pedir ese consejo. Y no que ese consejo sea un consejo disfrazado de murmuración. De decir: yo te quiero decir algo, a ver qué me aconsejas tú, pero en realidad Dios conoce que la intención del corazón no es pedir el consejo, sino lanzar el veneno.
Dice que la lengua puede ser inflamada por el infierno. Sin darnos cuenta, estamos siendo influenciados por Satán para llevar destrucción a otros y acarrear destrucción para nosotros mismos. Acuda a quien debe acudir por el consejo, al consejero espiritual, al que Dios puso como guía del rebaño al que usted pertenece, a su pastor, a la persona espiritual que realmente puede darle la guianza en lo que usted necesita. Pero si lo hace con otro, si lo hace con aquella persona que no le va a aportar nada, sino más bien el fuego va a crecer, entonces usted comerá, repito, del fruto de sus labios. Qué tema tan maravilloso, ¿no? Y qué también ejemplo tan maravilloso el que acabo de citar en esta ilustración con esta historia verídica de alguien que aprendió a realmente utilizar bien su lengua. La usaba para predicar la palabra y en su vida personal no dejaba que otros le contaminasen y también aprendió a frenar su lengua. Ese es el ejemplo que tenemos delante de nosotros. Sea más cuidadoso con lo que dice a sus hijos. Sea más cuidadoso con lo que dice a su esposo y de su esposo, o a su esposa y de su esposa. Lo que dice de sus hermanos de la iglesia, lo que dice de sus líderes espirituales, lo que dice de su país, lo que dice de sus gobernantes, lo que dice de lo que está viviendo. Recuerde, no haga cansar a Dios con sus palabras. Póngase de acuerdo con Él y si alguno habla, hable conforme a la palabra que Dios da. Entonces usted dirá, entonces es la negación. No, porque eso sería metafísica también. Sino simplemente decir, bueno, en nuestra nación hay muchos problemas, pero Dios en su soberanía ha permitido que esto esté pasando. No critiquemos, oremos por esto que está pasando. Oremos por esta crisis, oremos por los gobernantes, oremos por esta situación. Aunque las personas son injustas, los del consejo vecinal, oremos por ellos. No sembremos más las palabras destructivas, no hiramos más con nuestras palabras, más bien que hoy tomemos la decisión de pedir perdón a aquellos que hemos herido y que hemos hecho daño con nuestras palabras, que hemos maltratado con nuestras palabras, que hemos golpeado con nuestras palabras. Que este sea un día en que pidamos perdón a Dios y también pidamos perdón a aquellos que hemos dañado con expresiones, palabras y acciones que no eran las correctas. Decidamos hoy vivir en acuerdo con Dios y que nuestra barca ya no esté a la deriva, que cuando cada vez que nos molestemos el timón pierda el control y nos vayamos para acá y para allá, entonces el enemigo nos arrastra donde quiera que quiere. No, tome hoy el control del timón, tome hoy el control de su lengua en el nombre del Señor. Un hombre por sí mismo no puede, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el Espíritu Santo, pídale al Señor entonces, Espíritu Santo, controla mi lengua y que pueda hablar solamente conforme a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más el mensaje de hoy. Le invito a unirse a nuestro grupo de WhatsApp para diariamente recibir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Puede hacerlo en una solicitud al número 0414-450-9430. Es este número. O también puede visitarnos en Facebook, pedir afiliarse a nuestro Facebook, Berry Chaviedo. Allí recibirá los mensajes diariamente y verá todos los mensajes oirá todos los mensajes que están allí. También puede afiliarse, suscribirse a nuestro canal en YouTube, donde se encuentran todas estas prédicas y diariamente son colocadas. Disfrute hoy de la presencia de Dios. Ponga por obra el cambiar sus palabras y verá cómo cambia su vida y enfoque de todo lo que le rodea. Que la paz de Dios sea con usted en el nombre de Jesús.